Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender los fundamentos de Python que nos van a ayudar a lo largo del resto del curso para poder programar lo que nosotros queramos. Entonces, el día de hoy vamos a ver Python introductorio. ¿Y qué va a consistir Python introductorio? Va a consistir de variables, listas, diccionarios, ciclos, condicionales y funciones. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy y nos vamos a ir un poquito rápido con algunos ejemplos, pero va a estar bastante padre. Entonces, ¿dónde vamos a programar el día de hoy? Vamos a comenzar programando en un ambiente que se llama Google Colab, que es muy parecido a Jupyter Notebook, con la diferencia que Google Colab se ejecuta en la nube, mientras que Jupyter Notebook se ejecuta en tu computadora. Entonces vamos a hacer eso y simplemente lo que yo hice fue buscar Google Colab en Google y miren, aquí dice Welcome to Colab. Vamos a picarle. Y vean que van a cargar cuáles son los archivos que yo he estado editando. Aquí tenemos un archivo que creamos la clase pasada, simplemente puse un nuevo cuaderno y se creó. Y veamos que tiene aquí introducción a Python para web scraping. Aquí debería ser web scraping, entonces le damos doble clic para editarlo. Y le vamos a poner una G. Muy bien, web scraping. Y ya podemos comenzar. Veamos que esto de aquí es un texto. Nosotros lo obtuvimos porque picamos una nueva línea de texto. Si yo aquí abajo pongo, con 3 signos de gato, pongo un curso de Zero to Hero, bueno, en este caso también va apareciendo esto. Excelente. Entonces, es una manera en que nosotros podemos escribir como si fuera un cuaderno, por eso se llaman notebooks. Ok, entonces vamos a comenzar con variables. Entonces yo voy a poner un subtítulo de variable, voy a poner aquí texto. Voy a poner 1, 2, 3 y voy a poner 1 variables. Excelente. Entonces aquí vamos a comenzar. ¿Qué podemos hacer para las variables? Supongamos que nosotros tenemos un valor que queremos guardar. Entonces vamos a decir que x es igual a 10. Muy bien. Y vamos a decir que también y es igual a 15. Aquí en Python, cuando nosotros queremos asignarle a x un valor, lo hacemos a través de un signo de igual. Entonces x está guardando 10, y está guardando 15. Corro este código, puedo correrlo ya sea dándole clic acá o dando control enter, y voy a agregar otra línea de código. Y aquí yo puedo hacer ciertas operaciones. Entonces yo podría decir, ok, ¿cuánto es 2 veces x? Y esto lo hago poniendo 2 por x. Y en este caso me va a decir, bueno, eso es 20. Ok. ¿Cuánto es x menos y? Y esto me va a dar menos 5. Entonces hay ciertas operaciones que yo puedo hacer. ¿Cuáles van a ser? Va a ser la suma, yo podría hacer x más y, va a ser la resta, yo podría hacer x menos y. Vamos a tener también la multiplicación. Entonces x multiplicado por y. Vamos a tener la división. X entre y. Y vamos a tener el exponente. Entonces x elevado a la y. Muy bien. Pero existe uno extra que la verdad a la gente siempre se le olvida. Y es el módulo. Entonces el módulo simplemente es el residuo. Miren, si yo pongo 3 y aquí pongo módulo 2, si yo divido 3 entre 2, ¿cuánto sobra de la parte entera? Y va a ser 1. Excelente. Entonces aquí nosotros podemos empezar a hacer ciertos programitas con módulo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer un código que me diga si un número es par o no es par? Entonces vamos a poner aquí es par o impar. Entonces yo sé que 4 es un número par. Si yo hago 4 módulo 2, me va a dar un 0. Pero si yo hago 5, que sé que es impar, módulo 2, me va a dar un 1. Ahora, supongamos 6. 6 también es par, módulo 2, me va a dar 0. Lo cual tiene sentido. Si tú divides un número par entre 2, no debería quedar ningún residuo en la parte entera. Entonces, una manera de saber si es par o impar, entonces aquí la solución es evaluar si el módulo 2 es igual a 0. Excelente. Entonces esa sería la manera de saber si es par o impar. Muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a saber si algo es exactamente igual a otro valor? Bueno, eso lo vamos a saber utilizando lo que se conoce como la regla de la tricotomía. Y la regla de la tricotomía es decir, una cosa solo puede ser mayor, menor o igual a otra cosa si están en la misma escala. Entonces, por ejemplo, 10 es mayor que 5. Y si nosotros le preguntamos esto a Python, Python va a decir true, nos va a dar un valor true, lo cual significa que es completamente verdad. Ok, entonces, si yo pusiera 10 es menor a 5, a fuerzas, por la regla de la tricotomía, me tiene que dar falso. Y existe uno más que es igual. Yo podría preguntar, y aquí vamos a
tiene que estar 2 abajo. Yo podría preguntar, ¿acaso 10 es exactamente igual a 5? Y vean que nosotros tenemos que poner 2 iguales, porque si pusiéramos 1, estamos diciendo que 10 guarda el valor de 5. Y eso no es verdad, ¿no? Entonces, 10 es igual a 5, no. Ok, entonces ya con esto nosotros podemos mejorar, saber si es par o impar. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a irlo mejorando. Aquí nosotros podríamos decir, ok, vas a seleccionar un valor de x. En este caso va a ser 6. Y luego vamos a ver si x módulo 2 es exactamente igual a 0. Y esto nos va a decir realmente si es par o impar. Vean, en este caso es true. Y entonces este true lo que está diciendo es si esto es true o false. ¿Ven? Entonces nos está diciendo es par o impar. Entonces podríamos simplemente modificar esta pregunta a x es par. Y la solución que nos está dando va a ser true o false. Entonces lo que nos puede dar el resultado va a ser true. Bueno, vamos a escribirlo como Python. Va a ser true o va a ser false. Este tipo de pensamiento de cómo estructuramos un código y el resultado es esencial. Ustedes pueden aprender Python y pueden saber cómo se hace casi cualquier cosa, pero si no saben cómo programar, va a ser muy difícil que lo aprovechen. Entonces, bueno, aquí nosotros ya tenemos que esto es true. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que podemos guardar variables y podemos compararlas entre ellas. Excelente. Entonces, vamos al siguiente tema. Y el siguiente tema, vamos a poner de hecho un texto acá. El siguiente tema es, ¿cómo puedo yo almacenar valores? Y esto lo vamos a empezar con listas. Entonces, una lista es una manera en la cual nosotros vamos a poder almacenar valores que se parecen. Entonces voy a crear tal vez una lista que se va a llamar amigos. Y en esta lista amigos voy a guardar los nombres de mis amigos. Entonces voy a poner Joshua, voy a poner Ángel, voy a poner Paola, etcétera, ¿no? Ok, entonces yo aquí tengo una lista que tiene amigos. Yo puedo hacer algunas operaciones con esta lista. Y esto es importante porque las vamos a estar utilizando todo el tiempo. Entonces, tal vez esto parezca tonto con este ejemplo, pero más adelante esto nos va a servir muchísimo. ¿Cómo puedo yo saber cuántos elementos tiene mi lista? Bueno, ¿cuántos elementos tiene mi lista? Lo vamos a considerar en este caso, ¿cuál es la longitud de mi lista? Entonces, si yo pongo la longitud de amigos, yo voy a obtener 3. Amigos tiene una longitud de 3, lo que significa que tiene 3 elementos. Muy bien. ¿Cómo puedo yo agregar un nuevo elemento a mi lista? Pues tú podrías decir, simplemente voy y lo agrego manualmente, pero esa es la idea. Nosotros no debemos escribir código una vez que el código ya esté escrito. Entonces, una manera de agregarlo es mediante la función append. Nosotros vamos a poner a quién queremos agregar. Entonces, miren, aquí voy a poner name. Y quiero agregar vamos a agregar a David. ¿Cómo agrego a David? Bueno, voy a poner amigos, que es la lista a la cual lo quiero agregar, y luego un punto y voy a escribir append. Y van a darse cuenta más adelante que lo que está sucediendo es que amigos es un objeto. Esta lista está escrita en Python como un objeto que tiene propiedades, lo cual es padrísimo, pero no nos vamos a adelantar. Y luego le voy a poner a quién quiero agregar. En este caso quiero agregar a la persona que está guardada en la variable name, que es David. Yo lo corro y vamos a ver si yo pongo código y pido que se imprima amigos. Bueno, en este caso David también va a estar agregado. Y yo me voy acá y lo cambio por Josué y vuelvo a correr el código. Ahora Josué también va a estar en la lista. Entonces, así es como nosotros podemos agregar un elemento a la lista. Y obviamente esto ya va a tener una longitud de 5. Excelente. Ahora, ¿cómo puedo yo eliminar a una persona de mi lista? Y esto está bastante padre porque nos va a dar el primer error que vamos a obtener en Python. Entonces aquí vamos a poner eliminar una persona de la lista. En este caso, vamos a poner name igual y a quién yo quiero eliminar. Vamos a eliminar a David. Entonces yo voy a poner amigos.remove y luego voy a poner a quién quiero, a name. Lo corro y listo. Cuando yo vea aquí amigos, David ya no va a estar. Pero si yo lo volviera a correr, yo vuelvo a correr esto, entonces me va a decir que David no está en la lista. Y vamos a tener un error. Es importantísimo que los errores en Python no lo tomen como que hicieron algo mal. Véanlo como el error del cual pueden aprender si leen bien el error. ¿Qué está diciendo este error? Está diciendo value error. Y dice listRemove.x. Intentaste hacer esto, pero X no está en la lista. Y es verdad, David ya no está en la lista. Y vamos a ver más adelante cómo podemos solucionar esto. Excelente. Muy bien, sigamos adelante. ¿Cómo nosotros podemos escoger un valor de la lista? Y esto va a estar sumamente interesante. Se llama indexar una lista. Le vamos a poner un índice a la lista. Y voy a crear una nueva lista simplemente para que se entienda esto. Se va a llamar números.
Y esta lista de números va a tener 1, 2, 3 y 4. Sucede que Python tiene una cosa que a mí no me fascina, pero que así es, y es que se inicia a contar desde el 0. Es decir, si yo pongo números y le pido el primer elemento, el elemento 1, realmente me va a dar el valor 2. Es decir, está desfasado 1 a la derecha. Por lo cual, yo tendría que poner desde el 0 para obtener el primer elemento. Ahí está, 1. Si yo quiero el elemento que dice 3, pues bueno, yo sé que este está en la tercera posición, pero no lo puedo ver así, lo tengo que poner como 2, porque recuerdo que Python empieza a contar desde 0, es decir, 0, 1, 2, 3. Supongamos que yo me vuelvo loco y quiero el 4. Aquí voy a obtener un nuevo tipo de error, y es el index error. Vean que aquí entre estos dos errores hay una diferencia. Este dice value error, y este dice index error, ¿ok? Entonces son dos tipos diferentes de errores. ¿Y por qué está pasando esto? Porque dice list index is out of range. Me salí del rango de la lista. Y eso es muy interesante y nos da chance de ver lo siguiente, que es ¿qué es un rango? Si yo pongo range de números, lo que voy a obtener es este error, que también de tipo, eso no se pudo hacer. Entonces, si yo pongo rango, digamos, de 10, aquí voy a obtener una cosita que dice range de 0 a 10. Ok, muy bien. Pero veamos esto con un truco. Si yo aquí antes le pongo lista, es decir, escríbeme esto como una lista, voy a tener desde el 0 hasta el 9. Es decir, el rango de 10 va desde 0 hasta 9. Pero aquí hay un trucazo. Si yo en vez de ponerle un 10 le pongo de la longitud de la lista que me interesa, en este caso números, Python me va a devolver la lista sobre la cual yo puedo indexar esto sin que me dé ningún error. Es decir, si yo pongo cualquier número desde el 0 hasta el 3 aquí adentro, voy a poder acceder a cada uno de estos elementos. Y esto nos da hincapié a lo siguiente, que son ciclos. Entonces, excelente. ¿Qué van a hacer los ciclos? Los ciclos nosotros vamos a repetir una acción múltiples veces. Y quiero que vean esto. Vamos a hacer nuestro primer ciclo y va a ser for, vamos a ponerle una i in range de 10, es decir, para cada uno de los números que están disponibles en un rango de una lista de tamaño 10, imprime ese número. Y bueno, aquí lo logramos imprimir, ¿no? Aquí vamos a cambiar esto, vamos a cambiarlo a 3. Excelente. Y hay otros trucos que nosotros podemos hacer sencillos con esta estructura. Yo podría poner for i in range 3. ¿Qué tal si yo simplemente quiero imprimir buenos días? Entonces yo voy a imprimir 3 veces buenos días, pero nunca utilicé la i. En este caso la imprimí, pero acá yo nunca la utilicé. Entonces son cosas que tú puedes hacer. Si tú quieres repetir una acción que no tiene nada que ver con el conteo, pero ese número de veces, también lo puedes hacer así. Pero eso no es todo. Nosotros podríamos tener una lista. Entonces recuerden que nosotros tenemos aquí la lista amigos, ¿no? Está esta lista que nosotros tenemos. Lo que yo podría hacer es imprimir para cada uno de mis amigos un saludo. Entonces yo puedo poner for, y aquí le voy a poner una a. Pueden poner realmente lo que quieran. In amigos. Lo único que estoy diciendo es, para cada uno de los elementos de amigos que vamos a llamar a durante este ciclo, quiero que imprimas a. Y en este caso vamos a imprimir Josué, Ángel, Paola y Josué. Muy bien. Vamos a ver algunos truquitos con print, porque vale la pena. Si yo a print le pongo buenos días y luego una coma, lo que voy a obtener es que voy a poder construir strings. Vean cómo aquí están construyendo strings. Y aquí también podría poner otra coma y poner una cosa así. Y listo. Ahí estaría una cosa. Pero nosotros también podríamos cambiarlo y utilizar una nueva tecnología de Python que se llaman f-strings, que se utilizan muchísimo en el desarrollo web. Tú pones una f y 2 comillas. Y solo escribes lo que quieres, ¿no? Buenos días. Y a la hora que quieras meter la variable lo vas a hacer entre llaves. Vamos a poner que aquí nosotros vamos a elegir qué día es. Vamos a ponerle day. Vamos a poner que este día es domingo. Y aquí nosotros vamos a poner day. Y entonces va a decir buenos días, ten un excelente domingo. Y si nosotros simplemente lo cambiamos al lunes, pues bueno, va a decir lunes. Y obviamente esto tiene muchas aplicaciones, porque esto tú lo puedes
saber de internet qué día es, y esto puede ser una base de datos de los amigos que tienes, y se les puede mandar un mensaje automatizado para que tus amigos nunca te olviden, ¿no? Ok, entonces, eso es un ciclo. Y otra cosa que está bastante padre, imaginemos que nosotros tenemos el gran problema que tenemos una lista. Entonces vamos a hacer este ejercicio que podría aparecer en un examen. Nosotros tenemos los numbers y vamos a poner de que 1, 2, 3, ¿ok? Y te dicen, escribe un programa en donde al lado de cada uno de estos números aparezca el número que representa. ¿Cómo lo harían? Bueno, si nosotros podríamos irnos con la finta y poner for, y vamos a ponerle n in numbers. Y aquí lo que yo podría hacer es imprimirlos lado a lado. Entonces voy a imprimirlo con una f-string y voy a poner, ok, n. Y después, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? No lo puedo hacer de manera tan sencilla. Entonces este tipo de for no me va a servir. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Bastante fácil. Vamos a cambiar la n y vamos a decir por una i in range de la longitud de numbers. Ok. Entonces aquí yo podría imprimir la i y luego lo que podría imprimir es el elemento que está guardado en esa posición. Entonces aquí yo podría poner numbers i. Esto no va a estar correcto porque va a poner 0 al lado del 1, 1 al lado del 2 y 2 al lado del 3. Entonces aquí nosotros tenemos que ponerle un más 1 y listo. Nosotros resolvimos este problema de manera sencilla y sería algo que nos podrían preguntar en algún examen. Y ven, estamos aprendiendo de ciclos. Muy bien, entonces esos son algunos de los ciclos que nosotros podemos aprender. Y vamos ahora sí a el cuarto tema de esta clase, que son los condicionales. Como nosotros, y vamos a poner aquí para que esté correcto, el 4. Eso. Muy bien. ¿Qué es un condicional? Y un condicional va a ser un poco lo que nosotros estábamos viendo al principio de truth y false. Recuerden que si nosotros tenemos una condición, entonces supongamos que nosotros tenemos, ¿es acaso? Habíamos dicho que podíamos tener un número, en este caso vamos a poner 9, y luego vamos a evaluar si x módulo 2 es exactamente igual a 0. Y en este caso nos va a decir falso. Pero ¿qué pasa si a mí me gustaría que, dado si algo es falso o verdadero, mi código haga algo? No solo sepa si es falso o verdadero, sino que haga algo. Entonces en este caso yo le voy a poner un if. Es decir, si esto es verdadero, entonces lo que yo quiero que hagas es imprimir. Y vamos a poner aquí con una f-string que diga x es par. Entonces vamos a correr esto y simplemente ya no va a suceder nada. Pero cuando yo le pongo un 10, va a decir 10 es par. Si yo le pongo un 4, va a decir 4 es par. Pero si le pongo un 3, ya no me va a decir nada. ¿Cómo hago que también me dé algo en caso de que esto sea falso? Con el comando else. Entonces, en este caso, si x módulo 2 no es exactamente igual a 0, lo único que puede suceder es que x es impar. Entonces en este caso, pase lo que pase, me va a dar un resultado. ¿Ok? Excelente. ¿Cómo nosotros podemos hacer un poquito más con condicionales? Está bastante interesante. Entonces supónganse que ustedes son los cadeneros en un antro. Entonces vamos a poner caso cadenero. Y ustedes tienen la instrucción de solo dejar entrar mujeres mayores de 18 años, no dejar entrar hombres. Muy bien, entonces, vamos a suponer que nosotros podemos preguntarle a una persona cuál es su sexo, y en este caso vamos a decir que nos respondió H, y vamos a poner aquí que las opciones son H, que significa hombre, y M, que significa mujer. ¿Ok? Y luego vamos a poner la edad, y en este caso va a tener 21 años. Entonces nosotros podemos preguntar, if sexo es igual a mujer y la edad es mayor o igual a 18, entonces vas a imprimir puedes entrar. Pero si no, entonces vas a imprimir no puedes entrar. ¿Ok? Excelente. Y veamos, en este caso, cuando corremos esto, nos va a decir no puedes entrar. Pero si cambiamos a que sea una mujer, nos va a decir que sí puedes entrar. Pero si cambiamos a que tiene 17 años, nos va a decir que no puedes entrar. ¿Ok? Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo podemos utilizar
condicionales cada vez más elaborados. Este condicional que tiene un AND, lo que está haciendo es decir, para que esto completo sea verdadero, tanto esto como esto tienen que ser verdaderos. ¿Ok? Tanto estos dos. Entonces, imaginemos que ahora hay un antro sexista, ¿no? Un antro un poco más sexista, donde no le importa la edad de la mujer, únicamente le importa que es mujer, pero el hombre sí tiene que tener más de 18 años. En ese caso, el código debería ser if sexo es igual a mujer o la edad es mayor o igual a 18 años. Bueno, en este caso, esto. Muy bien. Y en este caso, un hombre, vean esto, si tienes aquí un hombre, él no va a poder entrar. Y en este caso, tampoco va a poder entrar, porque este no se cumple. Ni es mujer, ni tiene más de 18 años. Pero si es un hombre con 19 años, en el primer caso no va a poder entrar, y en el segundo caso sí va a poder entrar. ¿Ok? Entonces, para que lo consideren cómo pueden estar haciendo esto de aquí. Muy bien. Entonces, esos son los condicionales. Vamos a hacer un ejemplo bastante padre. Y es que vamos a hacer nuestro primer login. Entonces, vamos a hacer un caso login. Muy bien. Supongamos que nosotros tenemos una contraseña secreta y un usuario secreto. Entonces, vamos a poner username. Y entonces, mi username, en este caso, va a ser Zero to Hero. Y mi password va a ser Naruto. ¿Ok? Entonces mi username es Zero to Hero, mi password es Naruto y esto está, supongamos, almacenado en una muy segura base de datos. Yo le voy a preguntar al usuario, cuando quiera entrar, cuál es tu username y cuál es tu password. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de una función llamada input. Entonces miren, u va a ser un input que diga enter username. Y p va a ser igual a un input que diga enter password. Muy bien. Entonces, vean que cuando yo corro el código, me va a preguntar cuál es mi username. En este caso le voy a poner Zero to Hero. Y luego me va a preguntar cuál es mi password y le voy a poner Naruto. Y yo aquí yo podría, sin ningún problema, comprobar quién es U. U es Zero to Hero. Y también yo podría decir, ¿es acaso username que yo tengo muy bien guardado exactamente igual a U? Y me va a decir que sí. Entonces, el login, para hacerlo, va a ser muy sencillo. Lo único que voy a tener que poner es if username es exactamente igual a U. Ok. Aquí nosotros podemos poner if password es exactamente igual a P. Entonces, vas a imprimir, puedes entrar. Ok. ¿Qué pasa si la password no es exactamente igual a la que nosotros pusimos, pero el username sí? Aquí simplemente vamos a imprimir algo que diga wrong password. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando el username no es correcto? En este caso nosotros simplemente vamos a poner acá un print que diga wrong username. Muy bien. Entonces probemos esto. Yo voy a poner el usuario correcto, Zero to Hero, pero la contraseña la voy a poner mal. Voy a poner 1, 2, 3. En este caso me va a decir wrong password. Y si yo pongo mal el username y la contraseña bien, simplemente me va a decir que wrong username. ¿Ok? No considera ni siquiera si la contraseña estuvo bien o mal, simplemente me está diciendo wrong username. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Aquí nosotros hicimos un login y está bastante interesante. Ustedes pueden ver cómo podrían hacerlo un poco mejor, lo que quieran, lo pueden ir probando. Excelente. Y entonces vamos a terminar la clase del día de hoy con funciones. Y con esto vamos a tener listo Python introductorio. Entonces, vamos aquí a poner texto. Y vamos a poner 1, 2, 3, 5 funciones. Vamos a escribir, ok, ¿qué es una función? Una función lo único que nos va a ayudar es englobar código, para que no esté suelto. Recordemos cómo era nuestro código para el número par o impar. Entonces aquí nosotros tenemos este código que es para determinar si un número, entonces vamos a poner función 1, y es determinar si un número es par o impar. Y nosotros habíamos creado esto. Nosotros elegimos una X y después lo evaluamos y decimos si es par o impar. Realmente, nosotros podemos dividir este código. Esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el input. Nosotros estamos dando ese número. Y luego nosotros tenemos en la parte de aquí una metodología.
¿Cuál es el output? El output puede ser este o puede ser este. Cualquiera de estos dos pueden ser los outputs, pero es lo que va a recibir el usuario. El usuario va a ingresar esto y va a recibir cualquiera de estos dos mediante esta metodología. Muy bien, entonces nosotros podemos englobar este código en una función. Entonces nosotros vamos aquí a poner def, pero en minúsculas, voy a poner def, y vamos a ponerle una función que se llame par-impar. ¿Ok? Y nosotros vamos a decir que puedes ingresar una X. Y después lo único que voy a hacer es copiar este código. Copiar mi metodología. Vamos a pegarla acá. Excelente. Y vean cómo va a funcionar mi función. Lo único que tengo que hacer es agregar una nueva línea de código. Y vamos a jugar con par, impar. Y únicamente le voy a poner cuál es el número. Vamos a ponerle un 9. Y esto me va a decir que 9 es impar. Vamos a ponerle un número bastante grande. Y nos va a decir que ese número es impar. ¿Ok? Entonces es una belleza. Simplemente englobamos un código. Y lo único que nos preocupamos es en darle un input. Lo mismo. Imaginemos que nosotros tenemos una lista. Vamos a hacer una lista que se va a llamar amigos. Y en esta lista yo la voy a hacer de una manera padre. Voy a hacer una lista de listas, en donde el primer elemento es el nombre, entonces voy a poner Yoshua. Luego le voy a poner su mail, va a ser yoshua@mail.com. Y luego le voy a poner su edad, va a ser 21. Voy a hacer esto con otra persona simplemente. Vamos a ponerle Paola. Vamos a poner paola@mail.com y su edad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una función que me arregle esto de manera muy bonita? Pues yo lo podría hacer, pero primero vamos a hacer el código. Yo lo que podría poner es for amigo in amigos. Bueno, yo sé que el nombre está guardado en amigo en la posición 0. Yo sé que el mail está guardado en amigo en la posición 1. Yo sé que edad, vamos a ponerle age, está guardado en amigo en la posición 2. Entonces yo puedo hacer aquí un print con un fstring que diga mi amigo, vamos a ponerle aquí name, tiene age años, su mail es mail. Y esto va a funcionar bastante bien, ¿ok? ¿Cómo puedo yo hacer para que todo esto quede dentro de una función? Bueno, amigos es básicamente el input. Y yo sé que este print es el output. Lo único que yo voy a hacer es englobarlo en una función. Entonces aquí voy a poner def, vamos a ponerle greet, y que le voy a poner una lista de amigos. Y después pasa esto. Excelente. Entonces, yo lo que podría hacer es decir, a ver, saluda, por favor, a esta lista de amigos. Y va a funcionar bien. Pero yo también podría agregarle mi propia lista desde cero. No es necesario que sea una lista así. Entonces yo puedo agregar una lista que tiene otra lista. Y aquí le voy a poner Jonathan. Voy a poner jonathan@mail.com. Y le voy a poner 25. Y en este caso, también lo va a hacer. Entonces no tiene que ser justamente el mismo input, pero la estructura del input es importante. Y eso nos vamos a empezar a volver buenos conforme programemos más y más. Pues bueno, esta fue la clase introductoria de Python. Lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase es Python intermedio, donde vamos a ver un montón de ejemplos más. Y vamos a ver diccionarios, que son sumamente importantes. Vamos a ver ciclos while. Y también vamos a ver programación orientada a objetos, los cuales los voy a dejar listísimos para hacer cualquier proyecto de Python avanzado. Pues bueno, este fue un curso de Zero to Hero.